Hola, soy Lorena Rivas, expert Elite Autodesk y esto es Smallflow Talks. Hola Carlos, ¿cómo estás? Bienvenidos a este nuevo episodio. Muchas gracias por participar y estar aquí el día de hoy conmigo. Hola Lorena, muchas gracias por invitarnos y por estar aquí en esta plática. Mira Carlos, cuéntanos un poquito y para la audiencia quién eres tú y cómo llegaste a este mundo del plástico. Sí, claro. Yo actualmente funjo como director de ingeniería para un toolmaker en Estados Unidos que se llama Savage Technologies. Es el segundo toolmaker más grande de Estados Unidos. Yo soy mexicano, yo vivo en México, aquí me desarrollé, hice todos mis estudios aquí en México y pues logré conectarme con empresas internacionales y pues actualmente es como donde estoy trabajando. Tengo mi experiencia, mi perfil empieza desde la universidad. Yo soy ingeniero mecatrónico, estoy en la Universidad Panamericana y tengo un posgrado en desarrollo y tecnología de producto. ¿Sí? Entonces, de ahí fue mi interés a meterme al tema de manufactura, ¿no? Y sobre todo en plásticos. Estuve anteriormente pues probando diferentes en ventas, en diferentes opciones como mis primeros trabajos, pero al final de cuentas vi que en plásticos integras mucho de lo que es ingeniería, ¿no? Hidráulica, diseño mecánico, estadística, conocimiento de materiales, entonces realmente explota prácticamente lo que yo estudié en la carrera, ¿no? Entonces fue lo que me llamó mucho la atención de plásticos y pues ya tengo más de 11 años, ¿no? En la industria. Bien, y Carlos, tú has estado tanto en planta, ¿verdad? Arrancando moldes y ahora estás más del otro lado que es diseñando los moldes, ¿correcto? Sí, es correcto. Yo empecé como ingeniero de procesos, tal cual, arrancando moldes, pues, trabajando ahí como todos los ingenieros conocen, de sábado, domingo, realmente de lunes a domingo, ¿no? De 24/7, haciendo transferencia de moldes, comprábamos moldes en China, ¿no? En Europa, entonces me tocaba transferirlos a planta, dejarlos listos para que en producción pues tuvieran la menor cantidad de problemas, porque pues problemas siempre va a haber, ¿no? Y poco a poco pues fui también involucrándome en el uso de tecnologías, pues precisamente para saber cómo facilitar ese proceso, ¿no? De lo que es el desarrollo del molde, el desarrollo del producto, que es un buen lanzamiento, que en planta corre como se espera, ¿no? Ah, Entonces, ok. empecé como ingeniero de procesos, luego tuve una coordinación de ingeniería, luego gerente de ingeniería, y luego ya ahorita en donde estoy, ¿no? Como director de ingeniería. Más enfocado, sí, a lo que es diseño de moldes, pero también a la integración, dado a mi background, ¿no? A la integración de cómo ese molde se puede desarrollar, diseñar de una forma que funcione en producción, no nomás que en diseño se vea bien, pero sino que haga sentido también en la operación de ese molde. Bien, te pregunto esto porque eso es una de las cosas que he visto en común de ciertos perfiles que para llegar a donde están es porque han pasado por varias unidades de negocio directo o indirectamente y no solamente saben diseñar el molde, ¿verdad? O saben mecanizar el molde, sino que en tu caso también sabes arrancar el molde. Entonces entiendes cómo funciona la máquina, entiendes cómo piensan las personas que están en planta y eso te ayuda un poco, espero yo que ayude o facilite en la comunicación de si estoy diseñando el molde para hacer lo que ellos lo puedan inyectar, ¿no? Sí, de hecho es un gran plus tener gente con esas capacidades de experiencia en diferentes sectores, por lo que comentas, ¿no? Es muy diferente una persona que esté diseñando un molde o desarrollando un molde que nunca lo ha montado, que nunca lo ha corrido, que no sabe cómo reacciona la máquina, a alguien que ya lo hizo, ¿no? Alguien que nunca ha ajustado un proceso, que no sabe qué es, cómo se ajusta a lo mejor un tiempo de inyección, una velocidad, presión, etcétera, etcétera. Este, porque logras hacer esa integración, ¿no? Desde el concepto del diseño del molde o hasta un paso atrás, que es desde el concepto de la pieza, ¿no? A ver, esta pieza, ¿cómo? Ya te vas imaginando tú qué problemas te puede generar, qué condiciones necesitas tener en la máquina, en el molde, en tus periféricos. Y a veces son cosas tan sencillas como, oye, es que necesito a lo mejor un termorregulador especial, un usillo especial, o realmente la pieza va a ser problemática, entonces hay que meterle controles de proceso, ¿sí?
que quizá ya no pueda hacer modificaciones, controles de proceso para que siga siendo eficiente. Entonces, Claro. el conocer y el haber trabajado en diferentes áreas, pues te da, digamos, esas habilidades de poder unir todo, ¿no? Ya sea en lo que estés, en mi caso, más enfocado en diseño de producto, pero a lo mejor puede estar enfocado en diseño de piezas, ¿no? Desde concepto de Claro. piezas. Sí, y de eso quiero llevar ahora que tú estás o sea, estuviste en implante, ¿verdad? Ujú, Estás ahora con los moldes que igual los tienen que moldear, los tienen que inyectar, ¿no? Entonces ahora vamos al paso más atrás, que es las partes. ujú, Una de las cosas que yo veo y que me ha tocado cuando me ha tocado entrenar personas que se encargan a hacer DFMs para las partes, es que no siempre conocen bien cómo se va a inyectar o qué implica, ¿no? O la deficiencia de los análisis, y aquí voy a entrar con el tema de hacer simulación de inyección, ¿verdad? ujú. De simular y hacer DFMs sin saber bien cómo se va a poder inyectar o cuál va a ser la resina real o qué va a implicar para el del molde. Como que siento que esas veces está un poco desconectado y esos DFMs son un poco, no decir los pobres, sino limitados. Ujú. No Sí, sé si te pasa a ti que las partes que les llegan a ustedes, ¿verdad? Que van a hacer los moldes, las ven y dicen, o sea, bella esta parte, pero tal vez si se hubiese diseñado pensando cómo se iba a fabricar, fuese mejor. sí, de hecho es muy común, aunque que la inyección pues no es nueva, ¿no? Es muy común recibir productos que no están al 100% aterrizados a manufactura de inyección de plásticos, ¿no? O hay que hacerle ciertas modificaciones para que sean más eficientes. Al final de cuentas, ese producto tiene que ser negocio, ¿no? Y como esa Claro, pieza es negocio, pues siendo eficiente al momento de procesarla, ¿no? Entonces, eso implica que la pieza tiene que estar correctamente diseñada, y lo más posible, lo más apegada a esa eficiencia, lograr esa eficiencia. Entonces, sí, como bien comentas, si una pieza no viene conceptualizada bien, puedes corregir ciertos problemas con diseño de moldes, quizá, puedes corregir ciertos problemas con el proceso, quizá. vale, pues. Ajá. Entonces, todo va sumando, pero sí, el inicio, como dice, ¿no? Tiene que empezar bien para que se desarrolle y crezca bien, ¿no? Entonces, aquí entra mucho la simulación y el apoyarte con recursos y tecnología, en este caso que estamos hablando de simulación, ¿no? Eh, Sí, porque no necesariamente tienes que tener el diseño final del molde para decir, oye, quiero empezar una simulación para ver cómo se va a comportar mi pieza. A mí me gusta verlo de otra forma. ¿Qué necesito tener para que mi pieza funcione? ¿Sí? Tener en tema de diseño de molde, en tema de proceso, en tema de máquina. ¿Sí? Si yo tengo un diseño muy complejo, es como decimos en ingeniería, todo se puede a costa de qué, ¿no? O sea, no hay que decir no, hay que decir el cómo sí se puede. el cómo sí se El puede, cómo sí exacto. se Ya no, puede, pero algo va a costar, ¿no? Algo va a costar. ¿Sí? Entonces, si tú tienes un diseño muy complejo, empieza, no has hecho simulación y lo llevas tal cual así directo a un toolmaker, pues a lo mejor te va a entregar un diseño de molde muy complejo. ¿Sí? Y de ahí claro. viene un costo, y de ahí viene una operación muy difícil. ¿Sí? Entonces, si tú le inviertes suficiente tiempo al desarrollo, a la conceptualización de tu producto para decir, ok, tiene que cumplir criterios cosméticos, tiene que cumplir criterios mecánicos, tiene que cumplir algún criterio de ensamble, ¿sí? De funcionalidad. ¿Sí? Si tú ahí le inviertes el suficiente tiempo, son muchas iteraciones quizá, ¿sí? Dependiendo ya así de la experiencia del diseñador, del desarrollador, es de lo que hablamos antes, ¿no? Que también puede integrar lo demás que viene en la cadena para poder desarrollarlo bien Claro. de un inicio, ¿no? Entonces, pues con la simulación tú puedes empezar a ver, tengo que cubrir ciertos criterios cosméticos en donde puedo localizar mi punto de inyección. ¿Sí? Porque ya tú supiste que en planta pues, ya trabajaste con piezas de alto brillo, etcétera, etcétera, que sabes que Claro. inyectando rápido te genera ciertos defectos. Entonces tú ya vas ahí amarrando todo eso, ¿no? Oye, Ujú. tengo muchas acciones en mi molde. ¿Sí? Sí, por si ya es pieza compleja. Voy a tener muchas acciones en mi molde. Acciones me refiero a slides, lifters, cosas así, ¿no? Acciones secundarias. Eh,
pues eso quizá vaya a mermar mi eficiencia del molde. Entonces el producto ya complejo se va a hacer más caro porque no es tan fácil hacer que ese molde funcione, o se va a dañar mucho ese molde, entonces hay que repararlo y repararlo y repararlo, etcétera, etcétera. Desde la parte de performance de la pieza, ¿no? En la Ujú. simulación ahí te lo puedes visualizar. Oye, Claro, líneas de unión, ¿están donde las necesito? ¿Sí? Ah, ok, claro. ¿Se sí. van a ver? No se van a Se ver. van a ver, no se van a ver, están donde las necesito, donde hay menor concentración de esfuerzos, ya en un tema de ensamble, en tema de esfuerzos, ¿sí? La tengo que mover de ubicación porque sabes que ahí va un tornillo y lo más probable es que si no esté bien definido, la línea de unión pues se vaya a tronar la pieza, ya empiezas a tener defectos ya de funcionamiento por conceptualización de diseño. Claro. Entonces sí es muy crítico y es muy importante que el que esté diseñando la pieza agrega mucho valor, ¿no? Que el que esté diseñando la pieza sepa lo que viene adelante. Claro, sepa lo que viene adelante, sepa el futuro, pues. Es Y correcto. también funciona para cuando estás usando las herramientas que estés usando, ¿verdad? Para simular el qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Mm. Y a lo que voy es cuando la gente aprende a usar, y esto me pasa todo el tiempo cuando la gente aprende a usar un simulador y no ha estado en las otras etapas, entonces hace iteraciones y hace y cambia diseño y hace cosas y dices, todo eso quedó bello. Pero eso se puede poner en la máquina donde va a ir, porque si no, eso quedó ahí con los colores, como digo yo, unos colores bellos, pero eso no se puede hacer. Sí, sí, Y pasa mucho. se les pasa mucho y más porque en simulación puedes hacer todo perfecto, puedes hacer que todo se Claro, vea bien, ¿no? Realmente. Y tú lo puedes vender como que, oye, es que todo está perfecto, porque aquí los colores se ven muy bien y el flujo se ve claro, perfecto, pero el aterrizarlo a la realidad es un paso muy grande, ¿no? Desde que claro, a lo mejor en simulación también se ve bien, pinta que es factible, ¿sí? Pero tus capacidades, lo que decimos, ¿no? Tus capacidades de máquina no los dan. Entonces a lo mejor necesitas otro tipo de máquina, ¿sí? Entonces claro. hay que saber hacer esa unión entre los resultados de simulación contra piso, ¿no? Lo que decimos piso, pues que es llevarlo Sí, a piso. fíjate que ayer estaba hablando con alguien que me decía, siempre hay que entender cuando uno simula que hay un margen de error. O Sí, sea, hay que tener, todos tenemos que tener eso bien consciente, ¿no? Y que mientras mejor sea tu simulación y tenga todo, pues ese margen de error se va cerrando, ¿no? sí, Pero al final es una herramienta que tienes para ayudar a probar opciones y sin cortar el molde. Y sabiendo cómo se va a inyectar, que esto es algo importantísimo, mucha gente no sabe cómo se inyectan, ¿no? O cómo funcionan las máquinas, o cómo está la operación, ¿no? Y como no consideran mucho a esas personas en el proceso de diseñar el molde y después, ahorita que tú dijiste que trabajaste en transferir moldes, un reto total cuando llega ese molde de que esto bello que se hizo en China, ¿verdad? Y se probó con algo allá, pero aquí es sí. otra cosa. Sí, de hecho, pues nosotros usamos la simulación de diferentes formas, ¿no? Puede ser, uno, conceptualizar el producto, la otra es Claro, optimizar el diseño de molde, ¿sí? Oye, tengo los aceros correctos, mi circuito de enfriamiento está diseñado correctamente, más enfocado a optimizar un diseño similar a lo que harías con una pieza. La otra puede ser optimizar un proceso, como bien comentas, antes de realmente echarlo a andar en la máquina, porque ahí te va a claro, costar es la famosa tablita de 1, 10, 100, 1000, 1 millón, ¿no? O sea, del costo. Mientras más alejado estés de cómo inició el proyecto, es el multiplicador por 10 que te va a costar, ¿no? claro. Entonces, la ventaja de tener la simulación es que tú puedes hacer un diseño de experimentos, el famosísimo Sim Study, ¿no? Que es el Sim Workbook para desarrollar moldes, pues prácticamente te lo puedes aventar ahí en simulación, ¿sí? Pero como bien comentas, tienes que tener el material correcto, tienes que tener parámetros que puedas tú trasladarlos a la máquina o realmente cómo los puedes llevar a la máquina. Y si eres tú el mismo que está, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Yo antes me ponía a hacer simulaciones y lo que obtenía, sabía cómo trasladarlo a la máquina, ¿no? Ujú. Si no estás en esa situación tú, pues tienes que saber traducir esa máquina al que está en piso. Claro, Entonces, porque todo el trabajo que hiciste de diseño de experimentos no va a servir porque no lo supiste traducir al que está en piso. O viceversa, el de claro. piso no va a saber leer lo que le estás Claro, dando, ¿no? exacto, que
se tiene que unificar el lenguaje. ¿Cómo hacemos Sí, para que los dos estemos en línea, ¿no? De qué se puede hacer o no se puede hacer. Yo ahora cada vez, de hecho, en parte te conocí a ti y he conocido a otras personas entrenando. Cada vez que entreno, pregunto, ¿y esto se puede hacer? No, eso no lo podemos hacer nosotros. Está bien. O si no, así empaquetan en la compañía. No, nosotros no usamos el 80%, aquí es el 60%. Ah, entonces vamos a ponerlo como ustedes lo hacen y así se tendría que colocar. O pido que busquen hojas de proceso, no ujú, porque yo los voy a inyectar, sino para tratar de hacer match de lo que hacen en la planta con lo que van a simular, lo que están simulando. Y un poco para hacer esa conciencia de, o sea, tus colores son bellos, pero ve a hablar con el de la planta, que es el que va a tener que arrancar eso, ¿no? Y yo siento que como eso está tan roto ahorita, mientras más haya personas que como tú, que tienen tu perfil, que ha pasado por diferentes áreas, podrían fácilmente estar en otras, porque ya saben el contexto. Y más con plásticos y inyección de plástico, que es tan amplio esto y tan artístico todavía a veces, sí, que, que falta más gente con conocimiento de, ok, si vas a diseñar las partes, sería muchísimo mejor que alguien que diseña las partes haya estado inyectando y arrancando los moldes. Porque ya cuando esté diseñando lo que tú dijiste, ya está conceptualizando cómo va a ser ese molde, cómo se podría inyectar. sí, es correcto. Ahí, hasta puedes optimizar el lanzamiento del producto, ¿no? Porque ya no le diste tantas vueltas a decir, bueno, el de diseño, pues lo supo diseñar que se vea bien estéticamente, cosméticamente, mecánicamente, pero no lo pudo trasladar a un diseño de moldes. Entonces Claro, hay que regresar a la etapa de diseño, a cambiar ángulos, a facilitar el tema del diseño de moldes. Pero tampoco como que tenía la noción de que, oye, procesar esta pieza va a ser compleja, porque por el material, por donde limitaste la ubicación del punto de inyección, entonces le va sumando complejidad, ¿no? A que si de un inicio pudiste aplicar, siempre va a haber fallas, ¿no? O sea, nunca hay un ah, claro, proyecto tiene que que no, haber. Claro, siempre va a claro. haber problemas. El chiste es cómo solucionarlos y tratar de mitigarlos desde un inicio, que es el desarrollo del producto, ¿no? Entonces, Claro, y eh, por eso tal vez hay cada vez más roles, o al menos yo me los topo cada vez más, que son de R&D, ¿verdad? ujú, Desarrollo, y que son personas que están integrando. O sea, no son los que pican al diseño de la parte per se, no son los que diseñan el molde, no son los que los arrancan, son los que integran esas unidades. Y cada vez que está el diseño dice, esto está bien, pero esto no se va a poder producir. El del molde, mira, este es el input para que diseñes el molde, porque esto fue lo que vimos. Y este va a ser el input para el que inyecta. Y están como centralizando todas esas unidades de negocio que puede estar en la misma compañía o como es la realidad casi siempre es que están fuera, pues eso está separado. No siempre que diseña la parte diseña el molde y la inyecta. Eso es como el sueño, ¿verdad? Pero eso no pasa siempre. sí, digo, sería ajá, lo ideal, ¿no? Pero Sí, lo ideal, pero eso no pasa. Pasa que diseñan la parte, puede ser que diseñen la parte, el molde se hace del otro lado del mundo y después ujú, regresa y lo inyecta un tercero. Mientras más robusta o más grande sea la industria, eso está más separado, ¿verdad? Está más tercerizado ciertos procesos. Las empresas pequeñas, algunas todavía tienen la oportunidad de poder hacer todo ellos y otras no, ¿verdad? Como... sí, es correcto, pero como bien comentas, Lorena, teniendo esa entidad, ¿no? De integrador, Ujú. facilitas la comunicación en el flujo de un proyecto muchísimo, ¿no? Porque es más, hasta la cantidad de gente que hay en una junta. Porque no tienes que traer Claro. al experto de tooling, al experto de procesos, al experto de mantenimiento, al experto de... O sea, tienes en una llamada, tienes 20 expertos, sí, que todos agregan valor, obviamente, pero en qué etapa, ¿no? Hay que ver en qué etapa hay que traer esas personas importantes. Que a lo mejor estás hablando de un desarrollo de producto, teniendo un integrador que ya tuvo experiencia en diferentes áreas, pues puede facilitar eso, ¿no? Y hacer una llamada, una junta, un desarrollo mucho más fácil, haciendo uso Mire, yo cada vez de... conozco más gente que se dedica a hacer esto. O sea, que no era como su rol principal, no fue conceptualizado de esa manera, pero o los buscan como externos Ujú, de, mira Carlos, ven aquí, yo te voy a pagar para que me ayudes a hacer kickoff de esto. sí, Entonces se encargan de integrar al que diseña la parte, con el que hace el toolmaker, con el que lo va a inyectar. A veces están internos
y muchas veces están externos, porque no, nadie considera que es su negocio. ¿Sí me explico? El que diseña las partes dice yo lo que hago es diseñar, el que hace el molde yo lo que hago es hacer molde, este es el que inyecta, pero alguien tiene que estar, Tiene que unirlos, ¿no? Porque tiene que unirlos, todo se porque si no, relaciona y todo tiene que estar en orden. Si no, eso no, no va a caminar claro. y Y nace sin después, pies ni y cabeza. cada vez quieren los moldes a menos tiempo. Sí, Entonces, bien, haz todo esto, pero en 6 semanas. No, pero espérate, pero si no se hablan entre ellos, eso no va a salir en 6 semanas jamás. sí, sí, Jamás. Y cada vez los tiempos de ciclo sí, de planeación, cada vez los quieren más cortos y más cortos, ¿no? sí. Sí, Y tú pues, dices, sí, es la presión la misma del mercado, ¿no? Que el producto antes te duraba 5 años, ahorita te dura 5 meses y ya viene el nuevo, ya viene el nuevo. ay, ya sé. Entonces, no te da tanto tiempo pues, de hacer todo un desarrollo con 50 personas y que cada quien tenga un mes para dar su input, ¿no? Entonces, sí tienes que Sí. ser más eficiente en la toma de decisiones. Yo estaba hablando con alguien también que decía que los software en general, o sea, como se llamen, ¿verdad? Podrían funcionar más como una plataforma, como un PLM, ¿no? Mm, Sin ser un PLM como tal, sino podrían integrar todo y verlo todos en conjunto de qué está pasando y las variables, particularmente con inyección, porque hace poco me tocó hablar con alguien que está en estampado de metales y me decía, no son tantas variables en esto. O sea, sí hay que simularlo porque los moldes son caros, las piezas son caras. Me decía, pero no hay tantas variables como en el plástico. Y sí, o sea, si estás ahorita en Guadalajara y está haciendo calor y en la planta no hay aire acondicionado, las piezas salen de una manera diferente que mañana que si cae nieve ahí, ¿verdad? sí, 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 es O el correcto. agua. Sí, sí, ahí es donde está ese gap, ¿no? De la vida real con simulación, que como bien comentas, independientemente del nombre del programa, Sí, obviamente mientras más programas conoces y mientras más programas has trabajado, pues conoces las deficiencias y las ventajas de uno, del otro. Oye, este me facilitó más la vida en el tema de la interfaz, este me da mejor información en piezas delgadas por el tipo de malla, este me da mejor claro. información en tema estructural, independientemente del nombre, todos son buenos, ¿sí? Y ahí sí que parte de mi experiencia, parte de mi sugerencia, ahí como comerciales, pues la verdad siempre es recomendable tener más de uno, ¿no? Independientemente Ah, del nombre y claro. apellido. ¿Por qué? Porque si todos son buenos, pero no Pero son es los como los mejores en una carros. cosa, entonces te Yo, puedes yo digo que es correlacionar. como los carros. Esto es como los carros. O sea, si tú quieres un carro para irte off-road, pues vas a tener que tener un 4x4. Si quieres el carro, pero si todos los carros van a ir en la misma calle, ¿verdad? A 30 kilómetros por hora, pues elige el carro que te más te guste y que te funcione y de tu presupuesto. Sí, Si vas a ir off-road, tal vez el carro que tienes puede ir, pero si vas a correr más, a lo mejor necesitas otro tipo de carro y eso se va adaptando. O sea, yo creo que el principio está en no importa el carro, pero tienes que aprender a manejar. es correcto. Tienes que aprender a manejar y usar el carro, porque estas tecnologías no llevan un día, o sea, llevan años. Y esto siempre lo hablo y lo repito en todos los episodios que he hablado. O sea, nadie pone en duda el uso del CAD, porque ya todo el mundo sabe que hacer planos es horrible. Nadie pone en duda el usar CAM, ¿verdad? Porque mecanizar como antes, pues nadie lo quiere hacer. Para Es eso correcto. están las máquinas maravillosas, ¿verdad? Y tienes que simular cómo quieres que mecanizar eso. Entonces de eso no hay duda, pero con estas tecnologías de simulación de inyección todavía está la... En algunos ya dicen es necesario y en otros así de esto no es necesario. Sí, y fíjate que hay algo muy interesante que no me van a crucificar, pero No está bien. la- honestamente la simulación también quita muchos tabús de la cabeza, ¿no? De muchas reglas no escritas, te das cuenta que a lo mejor llevan 20 años diciéndotelo así y simulas y pues te Y das cuenta que no, no, ¿no? Te das cuenta que no. claro, Entonces quizá también es un tema ahí de cambio cultural, de decir, oye, es que pues llevamos 20 años pensando A, B y C y cómo me estás diciendo tú que A, B, C no es 100% correcto. Y lo claro. malo de la simulación, que a veces cuesta trabajo digerir, es que pues son datos duros.
Son Sí, números, pues. Entonces, y creo que mucho de la inyección sigue siendo tipo una religión, ¿no? Tipo, sí, pues yo creo, yo le rezo, yo pienso, pero claro, y pero suelta en la nadie se mañana. compromete con datos, nadie se compromete con realmente fundamento de ingeniería, ¿no? Que dices, oye, es que son 5 grados y lo relacionas a algo físico, propiedades de la resina o a un comportamiento del acero y no te mienten, pues es física, es ingeniería y ahí está plasmado. Entonces, no Claro, sé qué sí. tanto, pues por ahí también puede haber un poco a lo mejor temor por ese Sí, lado, ¿no? sí, no sé si es una generación, pero sí es como de pensamiento. Y otra cosa que pasa es que estas tecnologías están asociadas a ser muy especialistas. sí, Muy, ¿no? Entonces tienes que ser súper mega especialista para poder hacer un simulador. Y tú dices, no tanto. De hecho, cuando a mí me ha tocado entrenar personas que no saben la teoría pura de los polímeros, ujú, ¿verdad? Pues lo tengo que aterrizar a con quien estoy hablando, porque digo, él va a simular igual. Entonces, siempre hablo de esto, de que la temperatura de transición, y esto es para los puristas, me crucifican ahora a mí, de, no, que la temperatura de transición, yo, mira, imagínate que pasa de sólido a fundido, ya está, sencillo. y ya. Que no es así en los polímeros, que es una curva, que los cristales, es sólido, es fundido. A fines prácticos, eso es lo que está pasando. Ya está. Por eso se usa esa temperatura. Listo. O Sí, sea, al día a día, porque no todo el mundo va a sacar un doctorado de estructura cristalina de polímeros para poder simular en Molflow o en Moldex o la que sí. uses. O sea, Y también ahí aterrizándolo a lo que estamos hablando, ¿no? De desarrollar un producto, de desarrollar un molde, de llevarlo a producción, de que sea eficiente, es muy importante también saber cuándo decir stop al análisis de datos y decir ya no es claro, práctico, ¿no? Porque sí, existen o existimos a lo mejor muy clavados, ¿no? En ingeniería de decir, no es que, ¿por qué 3 grados? Y hay que, hay que hacerlo práctico, hay que hacerlo hasta donde haga sentido seguir investigando por ahí, pero claro, tampoco clavarnos en, oye, es que busco que sea perfecto, porque en la realidad, volvemos al punto, ¿no? En simulación puedes hacerlo perfecto y tú puedes clavarte ahí 120 horas en una sola simulación tratando de hacerlo perfecto. Pero tú sabes que en la realidad va a haber variables que no claro, van y a no lo ser, puedes hacer así. y hay unas que sí vas a poder traducir a la simulación y hay otras que no es tan sencillo, pues. Entonces hay que ser conscientes hasta qué punto sigue agregando valor el dedicarle tanto tiempo de ingeniería, ¿no? O decir, Claro. optimemos lo que tenemos, al final de cuentas nuestro objetivo es hacer una pieza buena, no una pieza perfecta, una pieza buena que cumpla con los criterios de calidad, sí, y listo. Y listo, y listo, sí. Y lo otro es que la gente tome en cuenta que los software van a ser siempre más ricos mientras tú sumas tu experiencia a eso. O sea, no vas a simular 100 veces si ya tú tienes experiencia inyectando esa pieza y ya sabes por dónde van. Sí, O sea, si ya tienes esa experiencia y ya tú sabes cuál es el rango de temperatura que es viable en la planta, ¿para qué pruebas haces ventanas de proceso en el software? Si ya sí, sabes. es correcto. Sí, Entonces, yo siento que lo que falta más en esta industria es que la gente comparta su conocimiento, porque hay gente que hace las simulaciones y no explica cómo las hacen ni con qué lo hacen, entonces están como aislados. Los de la planta es así, pero así ¿por qué? Es así ¿por qué? sí, No le pones 30 y ya. ¿Por qué? ¿Por qué 30 no 25? ¿Por qué no 10? O sea, ¿por qué? Para que las otras personas se retroalimenten de ese conocimiento. Todavía yo siento que está ese tema de un poco de egos de, ya yo sé, tú aprendes por tu cuenta. Y uno dice, bueno, pero así no se va a sacar las cosas más rápido. sí, no, tiene que ser un trabajo en equipo, definitivamente, y siempre te va a agregar valor la persona que esté a la derecha de ti, ¿no? O a la izquierda. Claro. Porque a No, lo Carlos, mejor, más como tú, saben eh, de todo. es que a lo mejor te va a despertar algo que independientemente que no sea experto en procesos, pero a lo mejor te hizo una pregunta que tú dices, pues qué pregunta sin sentido. Pero esa pregunta te la llevaste desde la junta y dijiste, bueno, sí, cierto. Tal A ver, vez sí. tú que ya tienes experiencia, que ya tienes el expertise, dices, bueno, a lo mejor no es literal su pregunta, pero puedo indagar por ahí y a lo mejor por ahí eso resulta que esa es la solución.
Claro, mira, en estos días a mí me preguntaron, oye, Molfro, ¿tú puedes sacar y para hacer análisis posterior con los cooling features? Y me quedé con la pregunta de cómo hará para simular eso. Y me puse a hablar con un amigo que trabaja con otro software de simulación y le Mm, dije, oye, yo tengo un cliente que hizo eso. Y me dijo, ya tenía Abacus y me dijo, y sacamos de Molflow tales y tales resultados y él quería simular cómo quedaba la información después de los cooling features. mm. Y yo, ah, yo dije, pero esas preguntas nunca están de más, o sea, porque digo, a lo mejor sí vas por un camino y a ese sentido no, o tal vez te saca un poco de tu cuadrado, ¿verdad? Que no está Pueda- como caballo corriendo, viendo para adelante nada más y a otras personas que no están en tu carrera dicen, ¿por qué no habrá hecho esto? sí, Y pasa mucho en esta industria. es correcto. Carlos, muchas gracias por hablar un poco de lo que haces tú. Yo siento que perfiles como el tuyo que saben de muchas cosas podrían nutrir más hacer esto de integrar, ¿no? Que siento que cada vez es más necesario en la industria y estar con la cercanía de, yo inyecto físicamente en Puebla, el molde viene de China, pero el que el diseño está en Estados Unidos, ¿no? Entonces, poder hablar con diferentes interlocutores y poder ayudar a integrar. Yo siento que personas como tú tienen ese perfil y cada vez lo noto más cuando me toca entrenar, que hay más personas que traen ese perfil porque se está haciendo necesario en la industria. Sí, como lo comentamos, honestamente sí agrega mucho valor. Es un perfil que puede aportar mucho a una compañía, ¿no? Porque, como comentamos, ¿no? Eficientizas procesos, ¿no? Sí, Entonces, pues y sí, en la digo, era de que todo es para allá. para los que estén escuchando esto, que tengan oportunidad, pues Sí, es bueno aprender de muchas áreas, sí, y al final de cuentas sigues en inyección, ¿no? Y si hay una frase, bueno, por lo menos aquí en México, ¿no? El que a ver, mucho abarca, poco aprieta, pero todo eso poquito que vas agarrando de diferentes áreas, tarde o temprano vas a llegar a un punto donde genere valor, ¿no? claro. Y Y poder donde hablar con todos esos y expertos poder que hablar están con cada uno en todos. su Sí. pico de montaña, y dice, bueno, pero alguien tiene que bajar y conectarlos a ellos. Y eso es Y, y no, necesario. y no hablamos del tema comercial, que también es una parte importante, es decir, al final de cuentas es un negocio y tiene que ser negocio, ¿no? Entonces, si logras unir Claro, la tiene parte que ser. técnica con el área comercial o aterrizar un poco más el área comercial, pues también ya estás del otro lado, ¿no? Pero, Claro, también que los comerciales sepan que están vendiendo. exacto. Sí, Muy bien. Excelente. sí, yo que estoy en ese negocio entiendo Sí, perfectamente que a veces se hacen promesas que dices uno como técnico desde, eso no se puede hacer. no, sí. No O prometas. si se puede hacer con este costo, ¿no? Claro, con este costo, de Vale. que todo eso es bello, pero implica esto. Eso hay que Como decimos, ¿no? aterrizarlo. No hay lonche gratis, Sí. ¿verdad? Carlos, muchas gracias por ayudar a contribuir a la industria y por participar en esta iniciativa. Y gracias a ti, Lorena. Y pues saludos a todos tus oyentes y todos los que vayan a los que estén Dele, pues. viendo este video. Cuídense mucho. Igualmente. Bye. Bye. Hola, soy Lorena Rivas, expert Elite Autodesk, y esto es Smallflow Talks.